Este episodio de Confidencial no pretende exponer con la profundidad que se merecen la vida, obra y pensamiento de un ser humano de la trascendencia histórica de Monseñor Sergio Méndez Arceo. Durante 3 décadas, obispo de la diócesis de Cuernavaca. Sin duda, ha de notarse la omisión de episodios de los que fue protagonista y que marcaron la evolución de México, de América Latina y de la Iglesia Católica durante la segunda mitad del siglo XX. De igual manera, la ausencia de personajes que compartieron las vicisitudes de su misión pastoral y política. Sin embargo, es un esfuerzo del equipo de Confidencial por reflejar en toda su dimensión a quien fue llamado Patriarca de la Solidaridad Libertadora. Es solo una voz discordante en el coro de la iglesia. En esa forma, despectivamente, se refería a Sergio Méndez Arceo Monseñor Jerónimo Prillone, delegado apostólico del entonces Papa, hoy elevado a santo, Juan Pablo II. La voz del obispo de Cuernavaca, en efecto, ofendía los oídos de los miembros de la jerarquía católica porque sus ecos resonaban de templo en templo, partiendo de la austera nave de la Catedral de Morelos hasta alcanzar la esplendorosa cúpula de la Basílica de San Pedro. En ella hallaban espacio los reclamos de los desposeídos, de los explotados por el capitalismo rampante, de los indefensos, de los oprimidos, de las víctimas del autoritarismo, todos aquellos que formaban las mayorías en México y en el resto de los países latinoamericanos. Era también la voz de un fantasma que espantaba a los católicos conservadores, un fantasma llamado la teología de la liberación, que enarbolaba como bandera el Evangelio de Jesucristo en la batalla por la redención de los pobres. Era, finalmente, la voz que escandalizaba convocando al diálogo posible entre cristianos y marxistas. Las convicciones del obispo rojo, como llegaron a llamarlo sus malquerientes, eran resultado de una larga evolución personal. Nació en Tlalpan, Distrito Federal, último hijo de una familia de 12 en 1907. Niño aún, la familia se trasladó a un pequeño pueblo de Michoacán, donde Sergio no tuvo más remedio que respirar aires con fuerte aroma a incienso. Lo rodeaba un verdadero ejército de presbíteros, religiosos y monjas, encabezados por un primo de su padre, nada menos que arzobispo de México. Fue natural su vocación por el sacerdocio, y a los 14 años la anunció a su padre, Antonio Méndez, que le advirtió: «Solo quiero decirte, hijo, que no hay peor política que la de la sotana negra». Hizo sus primeros cursos de latín y filosofía en el Seminario Conciliar de México, y en el Pío Latino de Roma completó su preparación eclesiástica. En 1934, a los 27 años, fue ordenado sacerdote. En esa institución realizó, además, sus estudios de doctorado en historia, con una especialidad en historia de los obispados en México durante el siglo XVI. Tras 12 años de ausencia, regresó a la Ciudad de México y el entonces arzobispo primado, Luis María Martínez, lo asignó a una parroquia del centro histórico. Poco después, empezó a impartir clases en el Seminario Menor, donde asumió la responsabilidad de guía espiritual de los seminaristas. En 1945 pasó a ser profesor de latín, griego e historia en el Seminario Mayor. Su ascenso jerárquico fue relativamente rápido y en 1952 recibió la consagración como obispo de la diócesis de Cuernavaca. Yo lo conozco desde el año
que llegó a la diócesis, porque yo era seminarista de segundo año de latín y don Sergio llegó cuando yo estaba en segundo año de latín en la Catedral de Cuernavaca. El seminario estaba en el convento anexo y yo era acólito de la catedral. Allí me nació la vocación. Cuando llega a Cuernavaca, al llegar al límite, no era costumbre, besó el piso, se bajó del coche y bajó el piso en los límites del estado de Morelos, ¿verdad? Luego el Seminario de México nos visitó y la ceremonia fue en la hermosa capilla abierta que tiene la Catedral de Cuernavaca. Conservador en el trato con los fieles, los sacerdotes y aún los alumnos del seminario local, del que era rector, Méndez Arceo no dejó pasar mucho tiempo antes de abrir las ventanas de su diócesis a los vientos del cambio que soplaban al interior de la iglesia. 2 años antes de su llegada, el sacerdote belga Gregorio Lemercier había recibido autorización para establecer en una comunidad colindante con Cuernavaca el convento benedictino de Santa María de la Resurrección. Presbítero de ideas avanzadas, Lemercier emprendió en su convento experimentos de reformas a la liturgia que implicaban, entre otras cosas, que los sacerdotes dejaran de dar la espalda a los fieles y oficiaran las misas de frente a ellos. Posteriormente, Lemercier escandalizó aún más a la Santa Sede al aceptar la aplicación del psicoanálisis entre los miembros de su convento. El obispo simpatizó con la obra de Lemercier, le permitió trabajar con libertad y empezó a adoptar algunas de sus reformas litúrgicas. Decidió remodelar la catedral, proyecto que asignó al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, que había hecho obras en el convento benedictino de Lemercier. El proyecto de Chávez de la Mora fue radical. Eliminó los altares laterales y las estatuas de vírgenes y santos y devolvió a Jesús crucificado el centro único de la devoción. Tuvo que superar manifestaciones de protesta, ácidas críticas periodísticas y campañas adversas del catolicismo conservador morelense, pero logró su cometido. En 1959 fue reinaugurada la catedral, con su enorme nave sin altares alternos, con bancas austeras, sin reclinatorios, con un enorme crucifijo colgando al centro, solitario, iluminado solo por la luz que atrapaban los ventanales. Él favorece una corriente intelectual en Cuernavaca muy importante. Es decir, convierte a Cuernavaca, que además en ese momento era un lugar muy hermoso, era un lugar de refugio de familias adineradas de la Ciudad de México que van a Cuernavaca, pero a través de contactos como Iván Illich, como Erich Fromm, SIDOC, centros de reflexión intelectual donde vienen grandes figuras del pensamiento contemporáneo de todas partes del mundo. México, en concreto Cuernavaca, a través del SIDOC e Iván Illich, se convierten en un lugar de paz intelectual entre Estados Unidos, Norteamérica, Europa y Sudamérica. Y se convierte en un centro cultural. Hay muchas budismo, cuestiones artísticas, lúdicas, y en esos años podíamos ver en Cuernavaca es atraído no solamente por figuras intelectuales, figuras del mundo artístico, ¿no? Estoy pensando en Rita Hayworth, podía uno tomar en el lado a Marilyn Monroe o a personajes como Cary Grant, ¿no? O, en fin, una serie de personajes que caracterizan eso. Y don Sergio no solamente abre intelectualmente Cuernavaca y lo hace realmente una ciudad maravillosa, casi mágica, ¿no? Sino también
se abre o tiene aportaciones importantes en el mundo estético. Él crea, incluso antes del concilio, la renovación estética de la catedral en Cuernavaca. Y es la limpia de los santos, muchas figuras, etcétera, la hace sobria, la hace, la bóveda es una bóveda impresionante con una cruz al estilo Dalí en el centro colgando, y se lleva muchas críticas porque ahí le dicen que tiene actitudes protestantes, que no quiere a los santos. Y don Sergio decía, a los santos los hemos adorado mucho tiempo, necesitamos ahora concentrarnos en Jesús. Todo lo que representó el universo minimalista, el minimalismo en la arquitectura, en la dimensión estética, tiene un foco de un epicentro fundamental en Cuernavaca, y concretamente en esa transformación que hace de la catedral, que después va a marcar, sobre todo a partir de varias congregaciones que asumen ese minimalismo, los años fines de los 60 y los 70. Y eso va a ser un movimiento cultural muy importante, que sus fronteras van más allá de México, y a una especie de un minimalismo arquitectónico religioso que tiene su impacto. La Guerra Fría, los conflictos sociales, políticos y bélicos en varias zonas del mundo, el avance de otras confesiones y el rezago en las vocaciones sacerdotales, junto con el fin del largo papado de Pío XII, obligaron al sucesor de este, Juan XXIII, el denominado Papa Bueno, a convocar al Concilio Vaticano II, piedra de toque del catolicismo en la segunda mitad del siglo, en su intento por rescatarse a sí mismo. Durante 3 años, de 1962 a 1965, presbíteros, obispos, arzobispos, cardenales, teólogos y laicos, provenientes de todos los continentes, participaron en las largas sesiones donde se discutía acaloradamente la forma de cumplir el mandato papal al ayornamiento, la puesta al día de la Iglesia Católica. Méndez Arceo participó activamente en las sesiones que trataban los temas medulares. Contrario a lo que hicieron muchos de sus colegas latinoamericanos, no se dedicó a pasear por Roma y sus alrededores. Don Sergio fue activo en el famoso Pacto de las Catacumbas, aquel acto convocado en el marco del Vaticano II, que convocó a 11 obispos en esas catacumbas de Roma para decir vamos por una pobreza no como discurso, vivámosla, porque desde ahí podremos conectar el Vaticano II con América Latina, y todas las luces de Medellín, Puebla, etcétera, etcétera, vienen alumbradas por un grupo de obispos que empujó. Y hoy tenemos el enorme gusto y responsabilidad de saber que uno de estos obispos latinoamericanos que abrió una generación eclesial, por cierto, hasta ahora reconocidas con el Papa Francisco, pero que fue atacada, cuestionada, don Sergio fue uno de esos impulsores proféticos de esta iglesia latinoamericana por fin valorada. Los romanos, cuando había un grupo cristiano reunido como cristianos, ¡boom!, los perseguían. Pero entonces los cristianos se reunían en los cementerios, y si llegaba un soldado romano, le decía: estamos venerando a nuestros muertos, y se iba. Pero en las catacumbas comían juntos y celebraban sus cultos, y por eso los cristianos iban a las catacumbas, no porque les gustaban los muertos, sino porque era un modo de ocultarse a la persecución del Imperio Romano. Don Sergio en el concilio fue de los obispos muy activos, no se dedicó a pasear,
Estuvo en todas las sesiones y además en todos los círculos teológicos que rondaban las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Él asistía a todos esos círculos y después don Sergio continuó cambiando su visión sobre la Iglesia en la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Medellín, Colombia, en el año 1968, sobre la Iglesia en América Latina a la luz del Concilio Ecuménico Vaticano II. Fundamental en el empedrado camino del catolicismo progresista fue la segunda reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia, en 1968. La mayoría de los obispos aprobó entonces establecer una serie de compromisos derivados de las resoluciones del Vaticano: la opción preferencial por los pobres, el diálogo con las corrientes marxistas y el apoyo a los pueblos en la lucha por su liberación. Impulsor y protagonista determinante en el establecimiento de los compromisos episcopales, Méndez Arceo los cumplió con prontitud en su diócesis, en su pastoral, con palabras y acciones. En sus homilías, reiterada nota periodística era congruente. Un ejemplo. Descendamos, hermanos, con el riesgo de todo anuncio rotundo. El culto al poder económico, opresor, desilusionante, inhumano, ha tomado la forma de sistema de producción, del consumo, de la acumulación, de la propiedad ilimitada, es decir, el capitalismo. Esta es la raíz de muchas inconformidades. La Biblia contiene la condenación irremisible de la violencia de los opresores y estimula la violencia de los oprimidos. Involucró a párrocos y sacerdotes de su diócesis en la solución de conflictos agrarios y sindicales, y confrontó lo mismo a las autoridades laborales que a las grandes centrales obreras. El líder de la CTM, Fidel Velázquez, llegó al extremo de acusarlo de promover la desestabilización social en Morelos. En esa época, hablar de socialismo no era común en el credo católico. Por el contrario, se convertía en un estigma. Méndez Arceo lo hacía reiteradamente, sin temores ni complejos. Como ningún otro obispo de su generación, supo cómo dar respuesta a la pregunta de si el socialismo era un modelo compatible con los anhelos y valores cristianos por la justicia y el bien común. Fue categórico en 1970 al afirmar que el espíritu evangélico de comunión y comunidad entre los hombres no se puede realizar en el sistema capitalista, individualista y materialista. Es necesario, enfatizó, un socialismo democrático. Fue el único obispo de los países de América Latina que asistió al primer encuentro de cristianos por el socialismo en Santiago de Chile, poco tiempo antes del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Dijo en aquella ocasión: creo que no nos hemos atrevido a llamar cristiano explícita y directamente, aún en los peores momentos de abyección de la ideología cristiana, al capitalismo, pero sí hemos sido sus cómplices. A su regreso a México, fue recibido en el aeropuerto de la capital por un grupo ultraconservador que lo bañó de tinta roja mientras le lanzaba al rostro el grito furibundo de obispo rojo, obispo rojo. Receloso al principio de ciertas conductas del gobierno emanado de la Revolución Cubana, visitó por vez primera la isla en 1972. Pudo comprobar el esfuerzo por superar las adversidades
y el bloqueo económico y político al que se tenía sometido al pueblo cubano. Durante su visita declaró abiertamente: el futuro pertenece al socialismo. Según cuentan quienes lo acompañaron, le dijo a Fidel Castro al despedirse: comandante, yo creo que usted es un inspirado de Dios. El líder cubano sonrió y le dijo: no lo creo, pero suena bien. Méndez Arceo viajó con frecuencia a La Habana para encontrarse con líderes políticos y funcionarios gubernamentales, pero también para escuchar las quejas de los clérigos cubanos asediados con frecuencia por funcionarios del régimen comunista. Uno de esos viajes le costó a Méndez Arceo uno de los ataques más virulentos que haya recibido del episcopado mexicano. Coincidió en Cuba con el sacerdote sandinista nicaragüense Ernesto Cardenal y con Alfonso Comín, dirigente del Partido Comunista Español. Bajo el título de Reflexión Cristiana en Cuba, los tres difundieron un documento que abogaba por la relación entre cristianismo y revolución y llamaba a profundizar el diálogo con el marxismo como camino a la liberación. En su homilía del domingo siguiente comentó el libro El cristianismo de Marx, de Porfirio Miranda, y el documento y sus palabras tergiversadas por el diario Excelsior provocaron la condena de la conferencia episcopal, encabezada por el cardenal José Salazar López, en una declaración ampliamente difundida en la que descalificaba al obispo y aseguraba que marxismo y cristianismo son incompatibles. La polémica duró meses, al cabo de los cuales don Sergio cerró con una frase: seguiré en mi posición, que no es condenable por nadie. Un año después, el triunfo de la revolución sandinista sobre la dictadura de Somoza le dio oportunidad de reiterar su postura. Ahí, cerca de Nicaragua, hay otras situaciones semejantes con levadura cristiana, dijo. Ya en retiro, don Sergio visitó de nuevo Cuba en 1983 y al término de su estadía recibió de Fidel Castro una carta dirigida a mi muy querido y respetado amigo. Firmada de puño y letra por el comandante, le expresaba su batalla por la libertad y la dignidad de los pueblos de Centroamérica, su vocación de paz, de justicia y de solidaridad para los humildes y explotados de este continente y del mundo, pasarán a la historia y servirán como ejemplo inspirador para los cristianos revolucionarios en todas partes. Se acercó en Cuba a entender a los cristianos activos allá, a entender al gobierno cubano y acabó acercándose y haciendo una amistad impensable con Fidel y con varios entonces, pero al mismo tiempo él comprendía a don Jaime y a la iglesia y a la vida religiosa que se sentía hostigada, y yo hoy lo puedo decir sin pena. El puente Iglesia-Estado en Cuba lo propició don Sergio. Él iba y tejía y se reunía y propiciaba encuentros y reuniones. A mediados de los 70, en medio de la guerra sucia emprendida por los gobiernos priistas contra los movimientos armados, tuvo la oportunidad de actuar como mediador en 5 casos de secuestro por cuya liberación grupos guerrilleros exigían rescate. Esto originó una oleada de condenas públicas. Don Sergio rechazaba el secuestro porque exacerba, decía, las contradicciones del sistema en daño del pueblo, pero defendía la mediación como un medio de salvar la vida de los secuestrados. En esos años, era objeto del seguimiento de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que reportaban, por ejemplo, en noviembre de 1979. Se tiene conocimiento que existe relación de carácter político entre los obispos Samuel Ruiz García y Sergio Méndez Arceo
señalándose el sistema de adoctrinamiento que emplean entre los indígenas. A raíz de la reunión del CELAM en Medellín, empezaron a construirse los cimientos de la teología de la liberación, con base en las reflexiones de pensadores católicos latinoamericanos, influidos a su vez por la corriente europea que ya se conocía como filosofía de la liberación. Entre ellos destacaban los teólogos Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino e Ignacio Ellacuría. En la diócesis de Cuernavaca, la teología de la liberación encontró una acogida natural. Implicaba el rompimiento con la ortodoxia cristiana imperante, que era precisamente la atmósfera que se respiraba en la diócesis de Don Sergio. A él se unió un pequeño grupo de obispos que acabaron convirtiéndose en factores y actores de movimientos sociales en sus respectivas diócesis. José Antonio Yaguno de la Tarahumara, Bartolomé Carrasco de Oaxaca, Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas y Arturo Lona de Tehuantepec. Yo más bien diría, ¿en qué momento la teología de la liberación se encuentra con don Sergio? Yo estoy convencido que don Elder y los Lord Scheider y esta generación pastoral fue la que comenzó, y ese proceso pastoral lo recoge la teología de la liberación. Yo diría, no es la teología de la liberación la que abre los procesos eclesiales. Son estos los que necesitan ser recogidos, explicados, sistematizados, llevados a teología, y por eso esa surge después. La teología es el segundo paso. El reto no era solo teológico. En la iglesia no es que un proyecto político define. No, es un proyecto pastoral ligado a los procesos de base, los que van definiendo en inculturación, en una frase que don Sergio fue el primero que acuñó. Don Samuel, entre muchos otros, lo convirtió en el mantra de su proyecto, y era dejar que el pueblo sea sujeto. No somos nosotros, iglesia, los que conducimos, somos los que acompañamos. Que ellos se organicen, que ellos propongan, escuchémoslos, ellos son el sujeto. Y don Sergio tuvo estas luces de sabiduría que no solo vivió en Cuernavaca, sino que irradiaron, irrumpieron en una realidad latinoamericana. Y en don Sergio, yo diría, él para mí es ejemplar, emblemático, modelo, en cómo a partir de lo eclesial, él sí fue pasando, tal vez como ningún otro de su generación, al vínculo con lo social, con lo político y con lo revolucionario. Entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Eso es exactamente la posición de Méndez Arceo y la mía. La filosofía de la liberación es estrictamente filosofía racional para un increyente o un creyente, alguien que tenga uso de razón. La teología de la liberación es una reinterpretación, yo pienso auténtica, del cristianismo primitivo, de los primeros siglos, que se jugó por los pobres en el Imperio Romano. Y yo estaba de acuerdo con don Sergio y hablábamos de estas cosas. Yo conocía a Marx, pero con los últimos puntos y comas, y escribí muchísimo y sigo pensando que Marx tenía razón. Y tengo un libro que se llama La teología metafórica de Marx, o las metáforas teológicas de Marx. Y el que lee eso parece que no es Marx
el de la Unión Soviética, ni de nuestros marxistas tradicionales, pero son puros textos de Marx, porque Marx fue mal entendido en el problema de la religión. No puedo ahora hacerle una conferencia sobre el tema. Y en eso, con don Sergio, estábamos completamente de acuerdo. Y por eso él era criticado en la iglesia y yo en la academia marxista, porque me decían, ¿cómo puedes tú hablar de la religión si eres marxista? Sí, porque Marx habló. Y entonces éramos como dos heterodoxos muy amigos. Cuando se fue don Sergio, México perdió un obispo extraordinario, un gran intelectual y un gran político. Con los suyos, Méndez Arceo formó un grupo al que denominó Obispos Amigos. Formado inicialmente por 8 prelados, fue creciendo hasta llegar a 25. Se mantenían en permanente contacto con una red formada por alrededor de 200 obispos practicantes de la teología de la liberación en América Latina. Se alimentaban intercambiando documentos y asesorías y discutiendo todos los temas que estaban en juego. A mí me tocó que don Sergio me invitó a ser secretario ejecutivo de este grupo de obispos amigos, que eran 8 y luego 25 en México, y que atendían a estos 200 obispos latinoamericanos con un sistema mensual de asesoría, documentación, en todos los temas cruciales que estaban en juego, y don Sergio era el que lo impulsaba sin brillar, sin conducir. Él propiciaba que surgieran fenómenos. Yo a ellos les decía, y se reían, que en el equipo de fútbol, don Sergio y don Samuel eran los goleadores, los visibles. Don Sergio tenía esta chispa generadora. En nuestro lenguaje fraterno le llamábamos las travesuras. Él siempre estaba buscando qué generar, que propiciara novedades, cambios, que acercara alternativas. Y siempre, Miguelito, ¿qué travesura hacemos? Miguelito, estoy pensando esto, ¿me acompañas? ¿Qué propones de travesuras? Era nuestro lenguaje, el joven de las travesuras. Eso marcó mi vida con él. Don Sergio estuvo conectado con todos esos teólogos y teólogas, ¿no? Estuvo conectado. Y asistía a unos encuentros, porque después de Medellín se crearon espontáneamente, con libertad, libremente, un grupo de obispos amigos de América Latina, que estaban muy convencidos de los planteamientos de la teología de la liberación, muy convencidos, y que estaban en contacto fructífero con los teólogos y después las teólogas de la liberación, y que se reunían cada año en el Brasil, ¿no? Comenzó a reunirlos el cardenal de Sao Paulo, un cardenal extraordinario, muy amigo de la gente pobre, era de origen franciscano, don Paulo Evaristo Arns, y muy amigo de los obreros. Eran obispos al lado del pueblo, y obispos, digamos, teólogos, obispos pastoralistas, obispos teólogos, que iban de México, iban de Centroamérica, de varios países, de Guatemala, de El Salvador, algunos de Ecuador, famosos obispos, una generación de obispos latinoamericanos. Así que era gente que daba cuenta de su fe,
era gente que daba cuenta de sus acciones pastorales. En abril de 1980 fue asesinado, mientras oficiaba misa, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, quien había experimentado en carne propia la conversión de estar al servicio de la oligarquía de su país a colocarse del lado de la mayoría desamparada del pueblo salvadoreño. Conversión a la que Méndez Arceo comparaba con la de San Pablo. Durante sus exequias, la multitud doliente fue objeto de un ataque con armas de fuego y bombas, y ocurrió lo que se conoce como la matanza de la Plaza de Barrios. Ahí estaban 3 representantes del episcopado mexicano: el propio Méndez Arceo, don Samuel Ruiz y el cardenal Ernesto Corripio Ahumada. Este, por cierto, ofrecía una emotiva homilía cuando se produjo el ataque, aunque al regresar a México atinó a desdecirse. La Iglesia quiere mantenerse, declaró, libre frente a los opuestos sistemas para optar solamente por el hombre. En cambio, Samuel Ruiz dijo: aquí está el féretro del verdadero defensor de los pobres. ¿Dónde está mi compromiso concreto para ser merecedor de aquel título? Y Méndez Arceo expresó su agradecimiento a Dios por haber sido convocado por el obispo muerto a estar en el funeral de un mártir. Poco antes de cumplir la edad de pedir su retiro, el Viernes Santo de 1981, el obispo de Cuernavaca marcó un hito más en la historia de la Iglesia al expedir un decreto que establecía: el que comete tortura o el que es responsable de ella al ser esta cometida, queda ipso facto excomulgado, es decir, impedido de recibir los sacramentos. Explicaba el obispo: los torturadores son enemigos de la sociedad y por lo tanto están separados de la comunidad católica. Cristo fue torturado. Quien tortura a un ser humano, tortura al cuerpo de Cristo. En 1982, al cumplir 75 años, como lo establece el Código Canónico, Méndez Arceo presentó al Papa Juan Pablo II su renuncia al obispado de Cuernavaca. En su carta de retiro, Méndez Arceo reclamaba a Juan Pablo II haber ignorado su aniversario de plata como obispo y también la forma como le había negado una audiencia privada. Es grave para un obispo necesitado no lograr acercarse al Papa, le decía. Evidentemente que Prigione y la corriente, digamos, predominante en el Estado, sobre todo aquellos que habían sido doblegados por el pensamiento de Juan Pablo II, a propiciar que no solamente se le margine, sino que inmediatamente que presenta la renuncia en tiempo se le acepta y hay un reemplazo. Juan Jesús Posadas Ocampo es el reemplazo de don Sergio. Y no solamente eso, sino también hay uso de regresión de todo lo que ha hecho. Las comunidades de base, los centros, las iniciativas que él tenía, reapropiación de ciertas propiedades, etcétera, que es un momento muy triste en la historia de la Iglesia mexicana, y particularmente en la diócesis de Cuernavaca, pero es un proceso de demolición de todo lo que había hecho el obispo, y que reflejaba los intereses, la preponderancia de vínculos que en ese momento este grupo llamado el Club de Roma, compuesto por Norberto Rivera, Onésimo Cepeda, Marcial Maciel, por el nuncio Girolamo Prigione, impulsan un vínculo de una relación de interlocución privilegiada con el gobierno o los gobiernos peristas en detrimento de todo tipo de oposición, incluso la eclesial. Entonces es víctima don Sergio de este tipo de alianzas político-religiosas que establece Girolamo Prigione, que después continúa Norberto Rivera como cardenal en la Ciudad de México. Y yo diría, para ir finalizando, que una vez en su retiro,
don Sergio no descansa, es decir, continúa a través de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo concentra sus escasas energías. Hay que ver que va a durar alrededor de 10 años más, 9, en la solidaridad con Centroamérica. Y esto me parece que fue muy importante, es decir, él cobija mucho todo lo que es la defensa de los derechos humanos del pueblo salvadoreño, del pueblo guatemalteco, las consecuencias que hay en El Salvador, esto es muy importante, y él, junto con otros a nivel internacional, una amplia red de apoyo y de solidaridad con los pueblos centroamericanos. Don Sergio aborrecía aquello de que en boca cerrada no entran moscas. En desarrollo la campaña presidencial de 1982, en la que contendió oficialmente el Partido Socialista Unificado de México, con el comunista Arnaldo Martínez Verdugo como candidato, Méndez Arceo no dejó de pronunciarse políticamente. Creo que según las plataformas políticas se puede votar por un partido marxista y que, más aún, en la variedad dialéctica del pensamiento marxista, se puede ser católico fiel a Jesucristo y marxista. Ya con Miguel de la Madrid en el Poder Ejecutivo, el 3 de enero de 1983 dio a conocer que su retiro como obispo había sido aceptado por Juan Pablo II. Y dijo sin mayores rodeos: me siento incapaz para presidir la búsqueda de Dios con el pueblo cristiano, y en particular con quienes confían en mí en cuanto a los rumbos de México en los actuales momentos. Estuvo presente en la reunión del presidente Carlos Salinas de Gortari con los obispos mexicanos, cuando les anunció las modificaciones al artículo 130 constitucional, mediante las cuales se reconocía la personalidad jurídica de las iglesias. Cuando Salinas de Gortari convocó a los obispos a Los Pinos, cuando estaba de por medio la ley y esta reforma, el artículo 130, don Sergio ahí en Los Pinos le dijo: señor presidente, no sé quién le ha hecho más daño a la iglesia, si Diocesano al perseguirla o Constantino al reconocerla. Y le estaba diciendo ahí, no sé si legalizar la relación nos va a lastimar más que mantenernos como instancias distintas. Don Sergio tenía esta chispa, esta claridad, este puente de entender mundos diversos y actuar propiciando enlaces, propiciando búsquedas, propiciando acercamientos. Yo diría en los términos de ahora, don Sergio fue un precursor de la lógica de paz, de la lógica de mediaciones, de la lógica madura de entender conflictos armados para llevarlos a procesos pacíficos de avance de fondo, de entender la justicia social no solo para administrar problemas, sino para reformas de fondo, y lo hacía a su tamaño, con su sencillez, con su sonrisa. Méndez Arceo solía llegar sin previo aviso, sobre todo los jueves en la tarde, a las oficinas de proceso, en la calle de Fresas, en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Confianzudo y saludador, depositaba su enorme cuerpo de 1,87 de estatura y casi 90 kilos de peso en una de las sillas en torno de la mesa rectangular donde se reunía el consejo de redacción para discutir la portada de la edición próxima. Sobre la mesa había por lo menos 3 ceniceros, donde podía depositar la ceniza del cigarro puro que fumaba con deleite. Nos observaba discutir, proponer, decidir el tema, la cabeza y la fotografía que ocuparían la portada de la revista que aparecería el domingo siguiente. De vez en vez, intercalaba algún comentario irónico. Se divertía y nos divertía. El jueves 30 de enero de 1992, más serio que de costumbre, Méndez Arceo se presentó en la redacción solo para entregar a Julio Scherer García, el director, 3 cartas para publicarlas en proceso. Estaban dirigidas al presidente, al arzobispo y al líder guerrillero
que acababan de firmar el convenio de paz para El Salvador en los llamados Acuerdos del Castillo de Chapultepec. Una semana después, el 7º obispo de Cuernavaca moría en la casa de su hermana en la Ciudad de México. A fines de enero de 92, cuando después del 16 se firman aquí en Chapultepec los acuerdos de paz en El Salvador, y don Sergio era no solo persona clave en el proceso, él hizo puente con el episcopado y la comandancia. Él tenía para entonces ya el carácter de refuerzo de Naciones Unidas para el proceso de paz. Él ya era un papel indispensable que le reconocían las partes y la ONU y los mediadores. Don Sergio era un actor clave en el amarre de eso. Pues resulta que el cese al fuego se firmaba el 1 de febrero en San Salvador, y don Arturo Rivera y Damas, arzobispo de San Salvador, don Arturo le pide a don Sergio: no vengas, hermano, las cosas están muy tensas, está todo en un hilo muy fino, tu presencia es conflictiva. Pues me manda a mí. Yo entonces tenía 40 años, si era de su equipo. Yo le dije: don Sergio, me quedan grandes sus zapatos. Me dice: si no, no vas a crecer. Y entonces yo fui en nombre de él en ese avión presidencial que llevó a la comandancia del Frente Farabundo para ir a San Salvador a firmar el cese al fuego. Y mi papel siempre fue representar a don Sergio. Imagínense, regresamos el 3 de febrero de 92, él muere el 6. Y entonces Miguelito, y de inmediato me reuní, no una, no dos, no tres, el día 4 y el día 5, me pedía: platícame detalles. Él quería haber ido a ese amarre. Yo lo dejé a las 7:30 de la noche del día 5 de febrero de 92 en casa de su hermana y en Avenida Universidad, y lo quedé de recoger al otro día 6 de febrero a las 9 de la mañana para seguir platicando. Había retos, había tareas. A las 7:30 de la mañana él murió saliendo de su baño, y a mí me tocó vestirlo, les puedo decir, en sus boxers, con una camiseta blanca que decía no al FMI, su cruz sencilla de madera, y a mí me tocó el vestirlo y acomodar su caja y acompañarlo a Cuernavaca y a esas ceremonias que esa noche y al día siguiente que aquí están tatuadas y escritas así. Las exequias en la Catedral de Cuernavaca fueron insólitas. En un primer momento, aquella nave donde en la misa panamericana resonaban los sones del mariachi estaba ahora envuelta en el silencio de una multitud entristecida, llorosa. Una asistente cercana del obispo, Mari Carmen Montes, tomó el micrófono y casi gritó: Monseñor no merece esto. Ofrezcamos en oración, recemos y cantemos como él nos enseñó. Los asistentes corearon: queremos a nuestro obispo, queremos a nuestro obispo. Para entonces, de la obra pastoral de Méndez Arceo quedaba poco. Su sucesor,
Juan Jesús Posadas Ocampo, se encargó de reconvertir la diócesis de Cuernavaca a la tradición litúrgica conservadora y como premio fue elevado al cardenalato. En 1993 murió balaceado en el aeropuerto de Guadalajara. Don Sergio, valiente, amigo, solidario, que siempre buscaba frescura, no nos limitemos a las formas, busquemos modalidades. Y él lo llevaba a los obispos y a las SEPs y al mundo ecuménico y al mundo de la vida religiosa y al mundo ecuménico. De veras, don Sergio fue un generador de espacios impresionante. Y ahí están, y ahí viven. Y hoy con Francisco, este proceso se revalora, se relanza, y sus luces que entonces eran acusadas hoy toman de nuevo solidez, validez y mucha capacidad de esperanza.